En un pequeño pueblo, rodeado de montañas donde todos se conocían por su nombre, vivía un hombre llamado Miguel. No era rico ni famoso, tampoco poseía grandes extensiones de tierra ni tenía estudios universitarios que lo respaldaran. Miguel era simplemente un jardinero humilde que trabajaba con sus manos curtidas por el sol y que encontraba paz entre la tierra y las plantas. Su casa, modesta pero acogedora, estaba ubicada en la calle principal del pueblo, donde todos los vecinos podían ver su pequeño jardín delantero. Y precisamente ese jardín se había convertido en el tema de conversación y burla de toda la comunidad. Todo comenzó una tarde de primavera cuando Miguel regresaba del mercado del pueblo. Caminaba despacio por el sendero polvoriento que conducía a su casa, cargando una bolsa de semillas y herramientas, cuando algo llamó su atención. Junto al camino, casi oculta entre las malezas y las piedras, había una semilla diferente a todas las que había visto antes. Era pequeña, oscura, con una textura rugosa que parecía antigua, como si hubiera estado esperando durante años a que alguien la descubriera. Miguel se detuvo, se agachó con esfuerzo, apoyando una rodilla en el suelo, y la recogió con cuidado. La sostuvo en la palma de su mano callosa, observándola con detenimiento bajo la luz dorada del atardecer. Algo en su interior, una voz silenciosa pero firme que no sabía explicar con palabras, le dijo que esa semilla era especial. No tenía pruebas ni razones lógicas para creerlo, solo una certeza profunda que nacía desde algún lugar de su corazón. Esa misma noche, bajo la luz tenue de su lámpara de queroseno, Miguel preparó con dedicación un pequeño espacio en el centro de su jardín. Removió la tierra con sus manos, la ablandó, la enriqueció con el mejor compost que tenía y finalmente plantó la semilla misteriosa. Antes de cubrirla completamente con tierra, cerró los ojos y susurró una oración sencilla pidiendo que aquella pequeña semilla pudiera crecer y florecer. Los primeros días fueron normales. Miguel regaba la semilla cada mañana al amanecer y cada tarde antes de que cayera la noche. Le hablaba con ternura mientras trabajaba en su jardín, como si la planta pudiera escucharlo y comprender sus palabras de aliento. Revisaba la tierra constantemente buscando algún signo de vida, alguna pequeña hoja verde que asomara entre la oscuridad del suelo. Pero no sucedía nada. La tierra permanecía inmóvil, aparentemente vacía, sin ninguna señal de que algo estuviera creciendo bajo su superficie. Pasó una semana, luego 2, después 3. El resto de las plantas en el jardín de Miguel florecían con hermosos colores. Sus tomates maduraban rojos y brillantes. Sus rosas desplegaban pétalos perfumados que atraían mariposas y abejas, pero aquel pequeño espacio en el centro del jardín permanecía desierto. Solo había tierra marrón y algunas pequeñas piedras. Los vecinos comenzaron a notar la dedicación obsesiva de Miguel hacia ese espacio vacío. Lo veían cada mañana arrodillado junto a la tierra estéril, regándola con paciencia, apartando con cuidado cualquier maleza que intentara invadir ese espacio sagrado. Don Roberto, el dueño de la ferretería, que vivía en la casa de al lado, fue el primero en hacer un comentario burlón. Una mañana, mientras Miguel regaba cuidadosamente su semilla invisible, Don Roberto se asomó por encima de la cerca de madera que separaba sus propiedades y dijo con una sonrisa sarcástica: «Miguel, ¿estás regando el aire ahora o acaso intentas hacer crecer piedras? Porque desde aquí no veo ninguna planta». Miguel levantó la vista, sonrió con tranquilidad y respondió: «Estoy cuidando de una semilla que todavía no ha brotado, don Roberto. Requiere paciencia y fe». Don Roberto soltó una carcajada y sacudió la cabeza con incredulidad antes de alejarse murmurando algo sobre viejos locos que perdían el tiempo. Pero don Roberto no fue el único.
Doña Carmen, la dueña de la panadería, una mujer de lengua afilada y opiniones fuertes, también comenzó a esparcir rumores por todo el pueblo. En su tienda, mientras vendía pan recién horneado y pasteles dulces, comentaba con sus clientas: ¿Han visto lo que hace Miguel? Cada día riega un pedazo de tierra vacía como si fuera a brotar oro. El pobre hombre ha perdido la razón. Probablemente la soledad lo está afectando. Las mujeres asentían con compasión fingida mientras compraban sus compras, y el rumor se extendía de boca en boca como el fuego en pasto seco. Los niños del vecindario, influenciados por los comentarios de sus padres, convirtieron el jardín de Miguel en objeto de sus juegos crueles. Pasaban corriendo frente a su casa gritando: «¡El jardinero loco! ¡El jardinero que riega el aire!». Se reían a carcajadas y hacían gestos exagerados de regar plantas invisibles. Algunos incluso se atrevían a lanzar pequeñas piedras hacia el jardín cuando pensaban que Miguel no estaba mirando. Pero él nunca respondía con enojo ni con palabras duras. Simplemente continuaba con su rutina diaria, regando su semilla con la misma dedicación del primer día. Pasaron semanas que se convirtieron en meses. El verano llegó con su calor sofocante, luego el otoño con sus hojas doradas cayendo de los árboles, después el invierno con sus noches frías y sus días cortos. Durante todo ese tiempo, Miguel jamás dejó de cuidar su semilla. Incluso en los días más fríos del invierno, cuando tenía que romper una delgada capa de hielo para poder regar, allí estaba él, fiel a su compromiso invisible. Los vecinos ya no solo se burlaban, algunos incluso sentían lástima por él. Pensaban que la obsesión lo había consumido completamente. Una tarde de diciembre, cuando el sol se ocultaba temprano detrás de las montañas y el aire frío cortaba la piel, don Roberto decidió confrontar a Miguel directamente. Se acercó a la cerca con los brazos cruzados y el ceño fruncido, y le dijo con tono preocupado pero condescendiente: «Miguel, amigo mío, llevamos meses viendo esto. No ha crecido nada en ese espacio, absolutamente nada. ¿No crees que ya es hora de aceptar la realidad? Esa semilla, si es que alguna vez existió, está muerta. Estás desperdiciando tu tiempo y tu agua. El pueblo entero habla de ti. Deberías usar ese espacio para plantar algo real, algo que realmente crezca». Miguel dejó de regar por un momento. Se incorporó lentamente, enderezando su espalda que protestaba por las largas horas de trabajo, y miró a don Roberto con ojos serenos que no mostraban ni duda ni frustración. Había una paz profunda en su rostro arrugado por los años y el sol. Respondió con voz tranquila pero firme: «Don Roberto, entiendo su preocupación y se la agradezco. Pero he aprendido algo en mis años de vida con las plantas. Las cosas más valiosas no crecen según nuestros tiempos ni según nuestra lógica. Algunas semillas necesitan meses o incluso años para germinar. Requieren condiciones específicas que no siempre comprendemos. Mi trabajo no es entenderlo todo. Mi trabajo es ser fiel en el cuidado. Creo en esta semilla y seguiré creyendo aunque el mundo entero piense que estoy loco». Don Roberto sacudió la cabeza con frustración, suspiró profundamente y se alejó murmurando sobre terquedad y obstinación. Pero algo en las palabras de Miguel le había tocado el corazón de una manera que no quería admitir. Esa noche, mientras cenaba con su familia en el silencio de su casa, no pudo dejar de pensar en la fe inquebrantable de su vecino. Se preguntó a sí mismo si alguna vez en su vida había creído en algo con tanta certeza, con tanta dedicación absoluta. El invierno dio paso a una nueva primavera. Los árboles comenzaron a brotar hojas verdes tiernas, las flores silvestres salpicaban los campos de colores brillantes y el aire se llenaba del canto alegre de los pájaros que regresaban de sus migraciones. Miguel seguía con su rutina inmutable, regando su semilla invisible cada mañana y cada tarde. Había perdido la cuenta de cuántos días habían pasado desde que plantó aquella semilla misteriosa, pero no importaba.
El tiempo era irrelevante cuando se trataba de verdadera fe. Y entonces, una mañana gloriosa de finales de abril, sucedió el milagro que Miguel había estado esperando durante todos esos largos meses. Cuando se arrodilló junto al espacio sagrado con su regadera en mano, notó algo diferente. Allí, rompiendo apenas la superficie de la tierra oscura, había un pequeño brote verde. Era diminuto, frágil, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero para Miguel era la confirmación más hermosa que podría haber recibido. Sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas curtidas mientras tocaba suavemente el brote con un dedo tembloroso. Su fe había sido recompensada. El brote creció con una velocidad asombrosa. En solo días se convirtió en un tallo fuerte y verde. En semanas desarrolló hojas grandes y brillantes de un color verde esmeralda que parecían capturar y reflejar la luz del sol de manera mágica. El jardín de Miguel, que había sido objeto de burlas durante tantos meses, ahora comenzaba a llamar la atención por razones completamente diferentes. Los vecinos que pasaban se detenían sorprendidos, observando con incredulidad la planta que crecía en el centro del jardín. Era diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Después de otro mes, aparecieron los capullos. Eran grandes, del tamaño de un puño cerrado, y tenían un color plateado luminoso que parecía brillar con luz propia incluso en la noche. El pueblo entero estaba ahora pendiente del jardín de Miguel. Ya no había burlas ni comentarios sarcásticos. En su lugar había asombro, curiosidad y hasta un poco de vergüenza por parte de aquellos que se habían mofado sin piedad durante todos esos meses. Una mañana, justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados, los capullos finalmente se abrieron. La flor que emergió era absolutamente extraordinaria. Tenía pétalos de un color que no existía en ninguna paleta conocida, una mezcla imposible entre el azul del cielo nocturno, el púrpura de las amatistas y un resplandor plateado que parecía emanar desde su interior. Era grande, majestuosa y despedía un aroma delicado que no se parecía a ninguna fragancia terrenal. Olía a esperanza, a promesas cumplidas, a sueños hechos realidad. La noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. Para el mediodía había una multitud de curiosos reunidos frente a la casa de Miguel, todos queriendo ver con sus propios ojos la flor milagrosa. Pero lo que sucedió después fue aún más extraordinario que la belleza de la flor. Doña Marta, una anciana del pueblo que había estado enferma de artritis durante años, apenas capaz de caminar sin ayuda y sufriendo dolores constantes que ningún médico había podido aliviar, se acercó lentamente a la flor. El aroma la envolvió como un abrazo invisible, y ante los ojos atónitos de todos los presentes, sus manos torcidas y deformadas por la enfermedad comenzaron a enderezarse. El dolor que había sido su compañero constante durante años desapareció como si nunca hubiera existido. Podía mover sus dedos con facilidad, podía caminar sin ayuda. Había sido sanada. La noticia de este milagro se propagó como un incendio incontrolable. En pocos días, personas de pueblos vecinos, de ciudades lejanas, incluso de otros países comenzaron a llegar. Venían con enfermedades de todo tipo, dolencias físicas que los médicos habían declarado incurables, tristezas profundas del alma que ninguna terapia había podido sanar, desesperanzas que habían carcomido sus espíritus durante años, y la flor, de alguna manera misteriosa que nadie podía explicar con la ciencia o la lógica, los sanaba. No a todos, pero sí a muchos. Algunos experimentaban sanación física completa, otros encontraban paz mental después de años de tormento, y otros simplemente descubrían una renovada esperanza en la vida. Miguel se convirtió en una figura reconocida y respetada,
Científicos llegaron a estudiar la flor, pero no pudieron explicar sus propiedades. Médicos la examinaron, pero sus instrumentos no detectaban nada fuera de lo común en su composición química. Era un misterio que desafiaba toda explicación racional. Periódicos de todo el mundo publicaban artículos sobre el jardinero humilde y su flor milagrosa. Programas de televisión solicitaban entrevistas. Ofertas millonarias llegaban de compañías farmacéuticas que querían comprar la flor, o al menos estudiarla exhaustivamente. Pero Miguel rechazó todas las ofertas con gentileza, pero firmeza. La flor no estaba en venta, no era suya para vender. Era un regalo que había recibido por su fe constante y estaba destinada a servir a quienes la necesitaran. Organizó su jardín de tal manera que las personas pudieran visitar la flor en orden, con respeto y tranquilidad. No cobraba nada por permitir el acceso, solo pedía que cada visitante entrara con corazón abierto y esperanza genuina. Don Roberto, quien había sido el primero y más persistente de los burlones, se acercó un día a Miguel con los ojos húmedos de lágrimas y la cabeza agachada en señal de vergüenza profunda. Le dijo con voz quebrada: «Miguel, fui un tonto arrogante que se burló de tu fe cuando debería haber admirado tu perseverancia. Juzgué lo que no entendía y me reí de lo que no podía ver. ¿Podrás perdonarme algún día?». Miguel puso una mano cariñosa sobre el hombro de su vecino y respondió: «Don Roberto, no hay nada que perdonar. Usted hizo lo que casi todos hacen cuando se enfrentan a algo que desafía su comprensión. La mayoría de las personas solo creen en lo que pueden ver con sus ojos físicos. Pero hay realidades más profundas que existen más allá de nuestra vista inmediata. Solo necesitamos la disposición de creer». Doña Carmen cerró su panadería por un día completo, algo que nunca había hecho en 30 años de negocio, y llegó a la casa de Miguel con una bandeja de sus mejores pasteles como ofrenda de paz. Con lágrimas rodando por sus mejillas regordetas, confesó: «Esparcí chismes crueles sobre usted por todo el pueblo. Hice que otros dudaran de su cordura. Fui mezquina y arrogante. No merezco su perdón, pero vine a pedirlo de todas formas». Miguel aceptó los pasteles con una sonrisa cálida y le dijo: «El perdón ya está dado, doña Carmen. Y quizás esta experiencia nos enseñe a todos a ser más cuidadosos con nuestras palabras y más generosos con nuestra fe en los demás». Los niños, que se habían burlado tan cruelmente, se acercaron tímidamente a Miguel después de la escuela durante varios días, esperando el momento adecuado para hablar con él. Finalmente reunieron el valor necesario y con sus manitas entrelazadas nerviosamente, le pidieron perdón por su comportamiento mezquino. Miguel se arrodilló a su altura, miró a cada uno a los ojos con ternura paternal y les dijo: «Ustedes solo estaban repitiendo lo que escuchaban de los adultos, pero ahora tienen la oportunidad de aprender una lección importante, que la fe verdadera no se mide por lo que otros piensan o dicen, sino por la constancia de nuestro corazón, incluso cuando todo parece perdido». Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores naranjas y rosados, Miguel se sentó en su pequeño banco de madera frente a su jardín transformado. Observaba la flor milagrosa mecerse suavemente con la brisa vespertina, sus pétalos imposibles brillando con luz propia. Reflexionaba sobre todo el viaje que había experimentado desde aquel día en que encontró la semilla junto al camino. Pensaba en los meses de burlas, en los días de duda silenciosa que había guardado en lo profundo de su corazón, en las noches frías de invierno cuando había sido tentado a rendirse, pero había elegido continuar. Y en ese momento de reflexión profunda, recordó un pasaje de las Escrituras que su abuela le había enseñado cuando era niño. Era de la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice: «Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Esas palabras resonaban ahora con un significado completamente nuevo en su experiencia vivida. Había mantenido la certeza de algo que esperaba, pero no podía ver. Había tenido la convicción absoluta de que bajo aquella tierra aparentemente vacía, algo maravilloso estaba sucediendo en secreto, en la oscuridad, fuera del alcance de los ojos humanos. Miguel comprendió que su experiencia no era solo sobre una flor milagrosa, era sobre un principio eterno que gobierna muchas áreas de la vida. Las mejores cosas que podemos cultivar, ya sean sueños, relaciones, talentos o cambios personales, a menudo requieren meses o incluso años de cuidado constante antes de que muestren resultados visibles. El mundo nos presiona para obtener resultados inmediatos, para abandonar lo que no produce frutos rápidos, para dudar de lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero las realidades más profundas y transformadoras de la vida no funcionan según esos calendarios humanos de gratificación instantánea. Ahora te pregunto a ti, amigo que has escuchado esta historia desde el principio hasta este momento, ¿qué semilla has dejado de regar en tu vida porque no ha brotado tan rápido como esperabas? ¿Qué sueño has abandonado porque los demás se burlaron de él? ¿Qué proyecto, qué relación, qué esperanza has dejado morir porque el mundo te convenció de que era imposible, de que estabas perdiendo tu tiempo, de que eras tonto por creer? Piensa en esos momentos de tu vida cuando sentiste en lo profundo de tu ser que debías hacer algo, crear algo, convertirte en alguien diferente, pero la voz del mundo fue más fuerte que la voz de tu corazón. Piensa en las veces que permitiste que las burlas de otros apagaran la pequeña llama de fe que ardía dentro de ti. Piensa en las semillas que plantaste con esperanza, pero que abandonaste demasiado pronto porque el suelo parecía estéril y los resultados tardaban más de lo que tu paciencia podía soportar. La historia de Miguel y su flor nos enseña que la fe constante en lo invisible tiene el poder de transformar completamente nuestra realidad. No se trata de una fe ciega o ingenua que ignora los obstáculos reales. Se trata de una fe activa, trabajadora, que riega diariamente incluso cuando no hay señales visibles de progreso. Es una fe que elige creer a pesar de las burlas, a pesar de los meses de aparente fracaso, a pesar de que todo el mundo te diga que estás equivocado. Esa semilla que llevas dentro de tu corazón, ese sueño que has guardado en secreto porque temes el juicio de los demás, ese proyecto que comenzaste y abandonaste, esa persona en quien has dejado de creer, merece que vuelvas a regarla con tu atención, con tu esfuerzo, con tu fe renovada. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas voces te digan que es demasiado tarde o que es imposible, lo que importa es que comiences de nuevo hoy, en este momento, con la certeza de que hay algo creciendo bajo la superficie que tus ojos todavía no pueden ver. La fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la decisión de actuar con compromiso incluso cuando las dudas están presentes. Es el acto de regar la tierra incluso cuando parece vacía. Es el acto de creer en el potencial de algo o alguien incluso cuando todos los demás han dejado de creer. Es la disposición de ser llamado loco, terco o ingenuo por un tiempo, sabiendo que, al final, la verdad de tu fe será revelada de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Así que hoy te invito a hacer un compromiso contigo mismo. Identifica esa semilla en tu vida que has descuidado. Puede ser un talento que has ignorado, una relación que has dado por perdida, un proyecto que abandonaste, un sueño que declaraste imposible. Y toma la decisión de comenzar a regarla otra vez. No porque tengas todas las respuestas, no porque puedas ver exactamente cómo crecerá, sino simplemente porque crees que vale la pena el esfuerzo, porque crees que hay potencial escondido bajo la superficie de lo que parece estéril e imposible. Y mientras haces esto, recuerda las palabras que sostuvieron a Miguel durante todos esos meses difíciles. La fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mantén esa certeza, cultiva esa convicción y espera con paciencia el día en que tu semilla finalmente rompa la superficie y el mundo vea la belleza de lo que tu fe constante ha cultivado en secreto. Ahora quiero escuchar tu historia. ¿Qué semilla vas a comenzar a regar de nuevo en tu vida? ¿Qué sueño vas a rescatar del cementerio de tus esperanzas abandonadas? Comparte tu historia en los comentarios aquí abajo. Deja que esta comunidad sea tu apoyo mientras cultivas tu fe en lo invisible. Porque cuando compartimos nuestras historias de fe y perseverancia, fortalecemos la fe de otros que están pasando por su propia temporada de espera. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si te recordó que no debes renunciar a aquello en lo que crees, te pido que presiones el botón de me gusta y lo compartas con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Puede ser ese amigo que está a punto de rendirse, ese familiar que ha perdido la esperanza, ese compañero de trabajo que dejó morir sus sueños hace tiempo. Comparte esta historia con ellos. A veces, una historia llega en el momento exacto en que alguien necesita escucharla para cambiar el curso de su vida. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana compartimos historias que alimentan tu alma, fortalecen tu fe y te recuerdan que eres capaz de cosas extraordinarias cuando decides creer en lo invisible y trabajar con constancia hacia ello. Juntos estamos construyendo una comunidad de personas que se niegan a renunciar, que eligen la fe sobre el miedo, que riegan sus semillas incluso cuando el mundo entero les dice que están locos. Tu temporada de cosecha está llegando. Sigue regando, sigue creyendo. La flor que nadie pensó que crecería está a punto de florecer en tu vida también.